Mi nombre es Rafik Abuali Said. Estamos transmitiendo en www.radiodf.net. El teléfono del estudio es 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikabuali@hotmail.com. En el segmento anterior estábamos hablando de la calle de la Alhóndiga, llamada así porque existió una alhóndiga, aunque después la cambiaron de sitio. Y decíamos que la Alhóndiga del Cacao fue fundada en la casa hospedería que está en la plaza llamada del Volador, en la esquina que hace esquina a la puerta de Palacio. Y a los estatutos fueron aprobados por el virrey Marqués de Cadereyta. Esta plaza del Volador, allí realmente había una especie de tianguis donde se vendían sus productos. Y en recuerdo de la plaza del Volador, en la central de Abastos, hay una sección donde se llama precisamente la Plaza del Volador, en recuerdo de que era muy importante en aquella época, porque era una de las principales centros de abasto de la Ciudad de México. El comprador tenía que pagar $1 por carga que se vendiera. Era lo único que se pagaba por tenerlo guardado en buenas condiciones y por tiempo indefinido. Pues si no se vendía en México, el dueño podía llevarlo a otra parte amparado por una guía expedida por el escribano de la alhóndiga. Con diversas alternativas continuaron las alhóndigas y el Pósito, funcionando hasta que el virrey don Francisco Javier Venegas, en 1813, declaró libres los abastos de carne y pan y quitó las 3 cuartillas que pagaba la harina. El maíz no fue comprendido en esta disposición hasta que el virrey Calleja también lo dejó libre. Para terminar, diremos que en la misma calle de la Alhóndiga y tal vez en la misma casa fue establecido el diezmatorio de la catedral. En los tiempos de abundancia de esta renta se necesitaban 2 casas y los jueces hacedores de la catedral la separaron convirtiendo una en casa de vecindad cuyas rentas estaban destinadas en beneficio de la fábrica de la iglesia. Eso del diezmatorio, como ya sabemos, es lo que le llamaban los diezmos que tenían que pagarle a la iglesia. Y las primicias eran las primeras cosechas que también había que donar a la iglesia. Por eso le llamaban diezmos y primicias. Y ya que estamos hablando de los héroes de la independencia y los héroes de la revolución, pues inauguran en la sala Vivamos el Bicentenario en el Museo de Cera, ponen los protagonistas de la historia. Van a poner a Miguel Hidalgo, a Josefa Ortiz, a José María Morelos y Pavón, a Leona Vicario, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria, Porfirio Díaz, Francisco Madero, Carmen Cerdán, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Constatar que entre los pocos españoles que lograron sobrevivir en la Alhóndiga de Granaditas se encontraba Agustín de Iturbide, quien culminaría la lucha de la independencia 10 años más tarde. Es tan solo una de las anécdotas con las que se encontrará el público que asista a la sala Vivamos el Bicentenario, que abrió sus puertas en el Museo de Cera. Para ofrecer una lectura de los 2 momentos que marcaron el rumbo de México, el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, el recinto dirigido por Mauricio Rabner planeó el montaje de esa nueva sala que presenta a los protagonistas de la historia de este país. La muestra representa la trayectoria del Museo de Cera, que a lo largo de más de 30 años ha dado cuenta de la historia nacional, internacional, la vida, sueños y fantasías de esta nación. No sé si recuerden que el Museo de Cera se incendió. No se sabe si fue provocado o fue por un cortocircuito. Después el Museo de Cera fue reconstruido y pues trajeron obras muy importantes. Por ejemplo, ahí tenían un aparato que trajeron de Estados Unidos que se lo ponían a la figura de Cera y hacía que moviera la boca, daba la impresión de que estaba moviendo la boca y que estaba hablando. Ahí me tocó ver, por ejemplo, la figura de Kennedy en un discurso y por otro lado
un traductor, era una cosa muy interesante. Antes de develar la placa conmemorativa, acompañado de Mario René, director de programas de innovación educativa de la Secretaría de Educación Pública, y de Felipe Carrión Castillo, director general de Servicios Turísticos del Gobierno del Distrito Federal. El director del Museo de Cera destacó que en este proyecto intervinieron historiadores, escultores, diseñadores y arquitectos. La sala Vivamos el Bicentenario ofrece información relevante sobre el contexto social y político en el que se desenvolvieron 14 de los personajes que marcaron la historia de México. Las reproducciones en cera de Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, Porfirio Díaz, Pancho Villa, Francisco Madero, con las que contaba el museo, se vieron enriquecidas con el diseño de las nuevas figuras de Carmen Cerdán y Josefa Ortiz de Domínguez. Más allá de conocer a estos personajes, la museografía, enriquecida con fotografías y mapas, ofrece datos curiosos como el techo en que uno de los palacios que había en la Ciudad de México, cómo fue diseñado. Ahí hacen un pequeño relato de cómo fue, inclusive ahí son fotografías más bien, pero también no solamente ver las figuras, sino también lo que se trata es de enseñarnos un poquito más de la historia, tanto de la independencia como de la revolución. Durante su intervención, la historiadora Jessica Ayala destacó que las conmemoraciones de 2010 son un motivo para evocar un orgullo, el pasado histórico y las raíces como mexicana. Es la oportunidad, dijo, para honrar a los hombres y a las mujeres que sin pensarlo dieron sus vidas por la libertad, la igualdad y la justicia. Para concluir la ceremonia de inauguración de la sala Vivamos el Bicentenario, se realizó una representación teatral para aludir a los dos momentos claves de la vida política, social e histórica de los mexicanos. La muestra, que permanecerá durante todo 2010, posteriormente viajará a sus sedes en Veracruz y Guadalajara. El Museo de Cera se localiza en Londres número 6, Colonia Juárez, y el horario de lunes a domingo es de 11 horas a 19 horas. Y vamos a un corte. Mi nombre es Rafik Abuali Said, transmitiendo en www.radiodf.net. El teléfono en el estudio es 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikawali@hotmail.com.